Yo era el pagafantas de Guillermo. Cuando se saltaba las clases para dormir, yo daba la cara por él. Cuando iba detrás de la nueva estudiante transferida, yo le entregaba sus cartas de amor. Después del examen de ingreso a la universidad, la chica transferida entró en una universidad de élite. Y yo me fui al extranjero con Guillermo, en tierras extranjeras. Por fin ascendí, bien saciada y completamente satisfecha, hasta que la estudiante transferida también vino a estudiar al extranjero, cuando Guillermo Jim volvió a pasar la noche fuera por ella. Solté un suspiro de alivio. Decidí regresar a China y construir mi carrera. La familia Jin había pagado mis estudios en el extranjero. Así que me daba vergüenza hasta mencionar la idea de una ruptura. Capítulo 1. La familia Jin era la más poderosa e influyente del complejo donde vivíamos. Guillermo Jin era el rey de los niños. Yo seguía a Guillermo desde que éramos pequeños. Porque era el más divertido y el más guapo. Si su familia no se hubiese opuesto, ya lo habrían reclutado para la industria del entretenimiento. Con un rostro como el de Guillermo, yo podía comerme 2 platos de arroz solo con mirarlo, y cuanto más cerca estaba de Guillermo, más subía mi estatus en casa. Al crecer, todos empezaron a ser más conscientes de los roles de género. Las chicas dejaron de pasar tanto tiempo con los chicos, pero yo era diferente. Seguí pegada a Guillermo sin la menor vergüenza. Guillermo creció, tal como todos esperaban, y se convirtió en un joven apuesto, rasgos definidos, mandíbula marcada, y un encanto despreocupado que era imposible resistir. Y yo me convertí poco a poco en la pagafantas de la que todos hablaban. Se burlaban de mí, me menospreciaban, me descartaban, pero no sabían que yo era quien más ganaba con todo eso. Cuanto menos le gustaba yo a William, más tranquilos se sentían los Jin conmigo. Mi familia recibió recursos. Y yo entré en la clase élite llena de hijos de ricos y poderosos. Solo por estar al lado de Guillermo. Capítulo 2. El bachillerato para los hijos de familias privilegiadas distaba mucho de ser aburrido. Sus caminos ya estaban trazados por sus familias. Todos llevaban a Roma, y aunque algún camino se cerrara, tenían la capacidad de abrir uno nuevo de la nada. Pero yo era diferente. Mi familia solo podía asegurar que tuviera comida y ropa, y que no me humillaran en ambientes donde el estatus social importara. Eso era todo. Así que, me aferré aún más a Guillermo. Cuando se saltaba clases, lo cubría. Cuando dormía en plena clase, hacía sus deberes por él. Incluso cuando puso sus ojos en la nueva estudiante transferida, fui yo quien se encargó de recolectar información. Ella era una flor blanca terca, admitida por becas completas y ayudas económicas. Muchas chicas habían perseguido a Guillermo antes, algunas dulces, otras seductoras, hijas de celebridades, hijas de funcionarios, pero todas fracasaron. Por un tiempo, incluso llegué a sospechar que a Guillermo no le gustaban las mujeres, pero en el momento en que Freya subió al escenario para presentarse, pareció que algo se encendió en él. No sabía cómo cortejar a alguien, pero aún así la persiguió torpemente durante 3 meses. Gracias a eso, superé a todos los otros pagafantas masculinos, y ocupé el rol más importante en la conquista de Guillermo. Ah, por cierto, estos pagafantas masculinos jamás se llamaban así a sí mismos. Les gustaba decir que eran buenos amigos de Guillermo, al parecer, solo porque yo era de otro género. Mi devoción se consideraba ser una pagafantas, mientras que la de ellos era amistad. ¡Qué chiste! Yo le compraba el desayuno a Freya. Jugaba tenis con ella en las clases de educación física. Freya jamás había conocido a alguien tan amable con ella en esta escuela. La forma en que me miraba estaba llena de gratitud y confianza. Y en ese momento, le entregué la carta de amor que ya había preparado. Freya se quedó congelada en su sitio. Me miró con incredulidad. Rápidamente le aclaré, es del joven maestro Jin. Como esperaba. Freya arrojó la carta directo al basurero. Cuando Guillermo Jin fue a buscarla, lo regañaron y lo llamaron niño rico mimado. Freya no me volvió a dirigir la palabra desde entonces. No me importó. Estaba ocupada consolando al Guillermo con el corazón roto. Él, que siempre lo había tenido todo fácil, por primera vez se enfrentaba al rechazo. Fingió no darle importancia y bebió, pero con solo unos tragos, ya estaba ebrio, borracho. Me tomó el rostro entre las manos, y me preguntó una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué no le gusto? Yo lo consolé suavemente. Ella simplemente no tiene buen gusto. Guillermo, a mí sí me gustas. Vi un destello de claridad brillar en sus ojos nublados. Capítulo 3. Después de ser rechazada por Freya, Guillermo empezó a comportarse como algunos de sus amigos de la infancia, cambiando de novia cada semana, una por semana. A veces, alguna aguantaba hasta un mes, pero su mirada nunca se apartó de Freya. Muy pronto llegó el examen de acceso a la universidad.
Después del examen, Freya fue admitida en una universidad prestigiosa. Guillermo decidió irse al extranjero. Cuando fui a casa de los Jin a llevar unos postres que había preparado mi madre, la tía Jin me preguntó a dónde pensaba ir. Yo fingí indiferencia y dije, depende de mis notas, tía. Ya sabe que no soy muy buena para los estudios, pero en realidad, sí lo era. Solo que en la secundaria, dediqué todo mi tiempo a cuidar de Guillermo, cuando tenía fiebre o se resfriaba. Era yo quien contactaba de inmediato al secretario de la familia Jin, cuando viajaba al extranjero a divertirse. Yo lo acompañaba y reportaba todo en el momento. La tía Jin pareció reflexionar en silencio. Ese verano, para mí, fue una espera interminable. Los demás esperaban sus notas, la carta de admisión, el comienzo del nuevo curso. Yo esperaba la bendición de la diosa del destino. Finalmente, una tranquila noche de verano, la tía Jin me llamó en persona e invitó a toda mi familia a una reunión. Todavía recuerdo lo fresca que estaba la brisa esa noche, lo nítido que sonaba el canto de las cigarras. Ella no sabía cuánto tiempo llevaba yo encerrada antes de esa noche. Había ganado mi apuesta. Mi futuro estaría unido al de Guillermo por mucho, mucho tiempo. Cuanto más brillante fuera el futuro de Guillermo, más bendecido sería el mío por su resplandor. Un mes después, me fui al extranjero con Guillermo, a una de las mejores universidades del mundo. Las miradas de los buenos amigos de Guillermo estaban llenas de celos. Fernanda, ¿te gusta tanto ser una pagafantas? ¿No te da miedo quedarte sola para siempre? Ah, no, claro, puedes lamerle las botas a Guillermo toda la vida. Criar a tus hijos con él, vivir como un verdadero parásito. Míralos, míralos. Qué fea es la envidia de los hombres. Capítulo 4. Después de irse al extranjero, a Guillermo le fue aún mejor. Sus rasgos se desarrollaron por completo. Una mezcla de juventud adolescente y madurez, con facciones marcadas y un aire sensual que hacía que a cualquiera le picara el corazón. Yo seguía soportando todo y obedeciendo como siempre. El primer año en el extranjero, Guillermo se desató completamente. Por la mañana estaba en Seattle, y por la noche podía estar ya en Los Ángeles. Seguía cambiando de novia con frecuencia. Durante el año nuevo, la amante del tío Jin apareció frente a la tía Jin con su hijo ilegítimo de 13 años. La tía Jin le pidió a Guillermo que no regresara a casa, así que pasé el año nuevo con Guillermo en Nueva York. Durante la noche de vigilia, de pronto me preguntó, Fernanda, ¿crees que haya corazones que nunca cambien? Sin pensarlo mucho, le respondí, sí, los hay. Guillermo se rió y dijo, pero me he dado cuenta de que ya no me gusta Freya. Ya ni recuerdo su rostro, y eso que en su momento pensé que nunca había amado tanto a alguien. Yo pensaba que simplemente lo atraían personas completamente diferentes a él. ¿Eso puede llamarse amor? Pero si me preguntas qué es el amor, tampoco sabría responder. Nadie nos lo enseñó. Los fuegos artificiales afuera iluminaban el rostro absurdamente hermoso de Guillermo. Impulsivamente, tomé su cuello y lo besé en sus labios perfectos. Los adultos no pierden el tiempo. Cuando Guillermo reaccionó, la flecha ya estaba en el arco, lista para ser disparada. En su rostro se asomó una pizca de incomodidad, y me miró. ¿Estás segura? Las clases en las mejores universidades eran demasiado difíciles, y además tenía que ser la niñera de Guillermo. Necesitaba liberar un poco de energía. Guillermo, esta es tu tarea, y también es la recompensa que merezco. Deslicé mi mano sobre sus abdominales marcados y respondí su pregunta. Me di un buen banquete. Los ojos de Guillermo se oscurecieron, como si quisiera devorarme. Era delicado, arrogante, extravagante, lleno de defectos, pero con ese cuerpo, era una joya caída del cielo. Y justo me tocó a mí aprovecharla. Descargaba en él todos estos años de presión, esa infancia reprimida, esas relaciones familiares deformes. No me dejaban respirar ni un segundo. Desperdicié todo en Guillermo sin contenerme. Él respondía con pasión, como si no conociera el cansancio. Fernanda, ¿te gusto tanto así? Asentí con la cabeza sin pensar. Fernanda, no te vayas a arrepentir. Me miraba con terquedad, como si quisiera atravesarme el alma. Tuve una breve ilusión. ¿Será que a él también le gustó? Después de aquella noche, empecé una relación con Guillermo. No hubo confesión formal, ni anuncios públicos, pero ya no se acercaba a otras mujeres. Una vez, una chica asiática estuvo acosándolo durante mucho tiempo, y él, fastidiado, le dijo que ya tenía novia. Eso desató un escándalo. Mucha gente empezó a preguntar quién era la novia de Guillermo. Unos días después, recibí una llamada de la tía Jin. Se interesó por mis estudios, y me transfirió una suma de 7 cifras para mis gastos. Antes de colgar, dijo, gracias por cuidar tanto de Guillermo.
Antes de que pudiera reaccionar, la llamada ya se había cortado. Ella lo sabía todo. La forma en que me veía era como la de una sirvienta personal que acompaña al joven maestro en la antigua nobleza china. Justo en ese momento, Guillermo se acercó. Fernanda, ¿qué haces ahí parada? Levanté la vista, sonreí y respondí, ya voy. Capítulo 5. Durante los últimos 2 años de universidad, Guillermo y yo llevamos una vida sin vergüenza ni pudor. Bueno, principalmente yo fui la que no tuvo vergüenza. Guillermo, a pesar de tener una larga lista de exnovias, resultó sorprendentemente conservador en esos temas. Cuando me le acercaba, cuando me lanzaba a sus brazos, hasta se ponía rojo. Quizás era que yo estaba demasiado estresada por todos estos años. Me lo devoré por completo. A veces, con solo verme, ya comenzaba a temblar. Cerca de la graduación, antes de volver a China, una vez escuché a Guillermo Jin discutir con la tía Jin por teléfono. Parecía que era por un matrimonio arreglado. Al final, respondió con impaciencia. Está bien. Esa noche fue inusualmente tierno. Pensé que sería nuestra última noche juntos. Pensé que iba a decirme que lo nuestro había terminado. Esperé varios días, pero todo seguía como siempre. Fui yo quien tanteó el terreno y le mencioné la idea de terminar. Se enojó y me miró con los ojos bien abiertos, las mejillas infladas como un sapo furioso. No estoy de acuerdo. Se enfadó bastante, y luego me abrazó. Fernanda, ¿por qué no nos quedamos en el extranjero? Solo tú y yo. En ese momento, casi le creí, hasta que Freya apareció de nuevo en su vida. Capítulo 6. Freya seguía brillando, como una pequeña flor blanca que brota en la pared de un acantilado. Entró en esta universidad por méritos propios. Los profesores peleaban por tenerla, y además ganó una beca. Vi cómo Guillermo se quedó embobado mirándola. Su mirada no se despegó de ella en ningún momento, tal como en aquel entonces, cuando Freya acababa de llegar transferida, parada frente al aula presentándose. Pero esta vez, fue distinto. Freya bajó de su pedestal y se acercó a nosotros. Con elegancia le dijo, Guillermo, ¿cuánto tiempo sin verte? Volvieron a agregarse como contacto. Aquellas incomodidades del pasado parecían ya cosa del ayer. Después de tantas vueltas, se reencontraron. Ambos se veían mucho más maduros. Ese día, justamente era nuestro segundo aniversario. Yo llevaba tiempo preparando la celebración. Cociné muchos platos. Hice una presentación de PowerPoint y hasta un pequeño video. Un repaso de todos estos años juntos. Guillermo me dijo que regresaría pronto. Lo esperé 3 horas, y lo que recibí fue una llamada desde su móvil, pero contestó Freya. Fernanda, Guillermo bebió demasiado de lo contento que estaba. ¿Puedes venir a recogerlo? Dudé por un instante, pero al final fui. Esa noche, borracho, se quedó dormido y se saltó por completo nuestro aniversario. Después, en el día de mi cumpleaños, otra vez fue llamado por Freya. Las calles del extranjero no son muy seguras. Freya dijo que un tipo sospechoso la venía siguiendo. Guillermo no lo dudó ni un segundo y fue corriendo a verla. Salió tan apurado que ni se molestó en decirme a dónde iba. Se fue dando grandes zancadas, y la puerta se cerró en mi cara. En la casa solo quedaba yo. En ese momento, recibí un mensaje de texto de Freya. Fernanda, ¿lo hiciste a propósito en aquel entonces, para que yo rechazara a Guillermo? No importa cuánto intente separarnos, si 2 personas están destinadas, acabarán juntas igual. Al ver esos mensajes provocadores, no pude evitar soltar una carcajada. Ella no lo sabía, pero yo llevaba tiempo queriendo terminar. Guillermo no quería volver a China, pero yo sí quería. ¿Y qué iba a hacer un hijo de familia rica como él si se quedaba aquí? La tía Jin ya me había arreglado un excelente futuro. Si no pasaba nada raro, mi carrera solo iría hacia arriba. Mi porvenir superaría incluso al de mi padre. Me convertiría en el orgullo absoluto de mi familia. Y ahora me sales con que no vas a volver al país. Si yo todavía fuera la novia de Guillermo, ¿cómo podría haber regresado sola a mi país? Capítulo 7. Freya me envió su ubicación. Al principio no pensaba ir a interrumpir a Guillermo y Freya, pero de pronto recordé la advertencia de la tía Jin. Guillermo podía divertirse fuera, pero no podía causar un problema grave. El dinero de la familia Jin no lo recibo gratis. Tengo que cuidar los intereses de la tía Jin. Le escribí a Guillermo, pero no respondió. Tomé la media caja que quedaba de preservativo 001 en casa y pedí un taxi hacia allá, abajo del edificio. Vi a Freya abrazando a Guillermo mientras lloraba. Tuve mucho miedo. Menos mal que estabas tú, querido Guillermo. ¿Puedo llamarte así? Guillermo estaba nervioso e incómodo, sin saber dónde poner las manos. Aquella florecita blanca, normalmente independiente y fuerte,
Por primera vez mostraba un lado tan vulnerable que Guillermo no tuvo corazón para rechazarla. Con voz baja respondió, como quieras. Freya me vio, me lanzó una sonrisa, y mientras subía las escaleras, soltó un pequeño gemido como si se hubiera torcido el pie. Guillermo no dudó ni un segundo y la cargó en brazos. Sus ojos no se apartaron de Freya ni un instante, ni siquiera me vio a mí. Subieron rápidamente. Yo me quedé un momento en la entrada, esperando a que mi corazón se calmara poco a poco. Unos minutos después, toqué la puerta del departamento de Freya. Fue Guillermo quien abrió, como si fuera el dueño de esa casa. Freya estaba sentada en el sofá, con un pie en alto, y una caja de primeros auxilios a su lado. Una de sus medias, la tenía Guillermo en la mano. Cuando me vio, Guillermo pareció algo sorprendido. Fernanda, ¿qué haces aquí? Parecía molesto de que viniera a interrumpirlo, pero igual cumplí con mi deber y le metí la cajita en la mano. No te olvides de esto. Mientras hablaba, le guiñé un ojo. Guillermo miró la pequeña caja en su mano, y se quedó completamente paralizado. No los molesto más. Me voy. Capítulo 8. Cuando me di la vuelta para irme, Guillermo me agarró de la muñeca. Fernanda, ¿qué significa esto? ¿Qué crees tú que vine a hacer? Guillermo apretó la cajita hasta aplastarla. En su voz había una furia contenida a duras penas. Me sujetaba con fuerza. Vi a Freya sentada en el sofá, mirándome con una sonrisa entre burlona y satisfecha. Cuando volvió a hablar, ya usaba un tono fingidamente dolido. ¿Fernanda está celosa? Somos compatriotas. Guillermo solo vino a ayudarme un poco. Guillermo, explícale todo bien a Fernanda. Guillermo soltó una risa fría y dijo, Fernanda, yo odio los problemas. No juegues con estos trucos. Estoy cansado. Se refería a la vez anterior, cuando se perdió nuestro segundo aniversario. Yo aún no había terminado de digerirlo del todo, así que le solté algunas frases medio sarcásticas. Guillermo me había calmado y hasta me dijo, Fernanda, te ves linda cuando te haces la dura, pero ahora no era igual. Ahora decía, cuando no tengas nada que hacer, deberías leer más, como Freya. Dicho esto, soltó mi mano, se sentó de nuevo en el sofá, y con sus dedos largos y definidos volvió a tomar el tobillo de Freya. La puerta estaba abierta, y esta escena tan hermosa y provocadora se desarrollaba justo frente a mis ojos. Suspiré, y amablemente le cerré la puerta. Esa noche, dormí bastante mal. Soñé con el momento en que conocí a Guillermo cuando era niña. Vengo de una familia reconstituida. En ese entonces, mi padre acababa de enviudar. Mi madre, sin perder tiempo, me llevó a buscarlo. Mi padre no me veía como su hija. Tenía un hijastro mayor que yo, y una hermanastra menor. Mi padre parecía todopoderoso frente a mi madre, pero dentro del complejo residencial, se inclinaba ante todos. Todos los recursos iban para el hijastro, todo el cariño iba para la hermanastra. Yo no recibía nada. Durante mucho tiempo, fui completamente ignorada. Por más que sacara buenas notas, no valía tanto como que mi hermanastra metiera una pelota en clase de golf. Un día, escondida con mi examen perfecto en nuestro escondite secreto, me encontré con Guillermo. Guillermo dijo que ese era su territorio y que me largara, pero antes de terminar la frase, me vio los ojos hinchados, la cara llena de lágrimas y mocos. Chasqueó la lengua con desdén, pero ya no me echó. Cuando mi madre vino a buscarme, él se quedó parado a mi lado, y ahí vi como mi madre cambiaba de cara como en la ópera de Sichuan. Al regresar a casa, mi madre no tardó en presumirle a mi padre que había conocido a Guillermo. Mi padre me interrogó a fondo. Por primera vez, me elogiaron. Desde entonces, entendí cuál era mi valor. Para estar bien en esa casa, tenía que demostrar que era útil. Una niña de 10 años no actuaba bien aún, pero Guillermo igual la aceptó como parte de su grupo de amigos. Cuando mi hermanastra también quiso acercarse, Guillermo le dijo que se largara. Me puse feliz en secreto y empecé a idolatrar a Guillermo aún más. Capítulo 9. Así, año tras año, ¿cómo no iba a enamorarme de Guillermo? Después de todo, era tan guapo, tan rico, y además, tan útil para mí. Era como un gato de raza exclusiva. Con solo estar a tu lado, ya ganabas medallas. No le prestaba atención a nadie, tampoco demasiado a ti, pero necesitaba tus cuidados. No aceptaba los de los demás, así que, de vez en cuando, te miraba, te dejaba acariciarlo un poco, y yo no podía parar. Pero todo eso no puede compararse con el futuro. Al día siguiente, cuando desperté, Guillermo aún no había vuelto. La tía Jin llamó por teléfono. Contesté al instante, como siempre. Primero preguntó cómo estaba Guillermo últimamente. Después, su tono cambió. Has cuidado muy bien de Guillermo.
pero ya es hora de que aprenda a valerse por sí mismo. Un hombre debe formar una familia antes de hacer carrera. Espero que no haya olvidado esa verdad básica. La mujer del tío Jin y su hijo ilegítimo parecían no afectarle en absoluto. No se parecía en nada a aquella joven rica que, según los rumores, casi se peleó con su familia por casarse con él. Entendí su mensaje de inmediato y respondí: tía, no se preocupe, terminaré con Guillermo enseguida. No afectará en absoluto a sus futuras relaciones. La tía Jin quedó satisfecha, aunque aún fingió algo de preocupación. Tía, lo hace por tu bien. También, que sean de igual estatus es importante. Sé que te gusta Guillermo. Seguía hablando. Mientras tanto, la puerta principal de la mansión se abrió lentamente frente a mí, y luego volvió a cerrarse, como si alguien hubiera estado ahí parado mucho tiempo. Capítulo 10. Guillermo regresó 3 días después. Vi en las historias de WeChat de Freya que habían salido juntos. Cuando estaba conmigo, Guillermo solo iba a lugares lujosos acompañándome, pero con Freya iban a sitios baratos, incluso hacían actividades de voluntariado. Vi que Guillermo llevaba una bufanda nueva en el cuello. Barata. Era obvio quién se la había regalado. Guillermo empezó a no volver durante varios días, sin decirme a dónde iba. Antes, yo habría insistido en seguirlo a todas partes, pero ahora, estaba cansada. 3 días después, una noche de lluvia torrencial, Guillermo regresó con Freya. Justo al entrar, escuché la voz de Freya explicándole algo a Guillermo. Estaba hablando de unas fórmulas complejas, y Guillermo, con la cara apoyada en la mano, la miraba con atención. Sentí que Guillermo no entendía nada. Desde niño no le gustaba estudiar. Yo misma lo había intentado motivar, pero si ni la tía Jin lo había logrado, yo mucho menos. Pero ahora, Freya lo había conseguido. Guillermo incluso hacía preguntas, como un buen estudiante. La lluvia caía más fuerte. Cuando Freya se preparaba para irse, Guillermo la detuvo. Hay muchas habitaciones vacías en la casa. Puedes quedarte a dormir. Freya vaciló, pero no traje ropa para cambiarme. Guillermo, como si fuera lo más natural del mundo, dijo: ponte la ropa de Fernanda. ¿Eso está bien? Deberías preguntarle a Fernanda si le parece. Guillermo sonrió y dijo: no tiene nada de malo. De todos modos, esta casa la paga mi familia. ¿Qué derecho tiene ella a decir que no? Yo no los interrumpí. Fui directamente a cocinar. A Guillermo no le gustan los sirvientes. Todos estos años, fui yo quien hizo ese papel. Mientras picaba las verduras, escuché a Freya venir con educación a avisarme: Fernanda, entonces esta noche me quedaré aquí, y me pondré tu ropa. Luego, miró a Guillermo con un tono burlón. Guillermo, ¿no interfiere esto con su relación de pareja? En el siguiente segundo, Guillermo respondió sin dudar: para nada. ¿Ya terminamos? Freya fingió sorpresa. Lo dije por decir, ¿así que si estuvieron juntos? Había escuchado que algunos ricos contrataban chicas para que estudiaran con ellos, y también para otras cosas. Nunca pensé que fuera cierto. Guillermo, preocupado por la imagen que ella pudiera tener de él, se apresuró a explicar: solo estuvimos juntos un tiempo. Luego nos dimos cuenta de que no éramos compatibles y terminamos. Fue Fernanda quien pidió la ruptura. Su tono era frío, como si aún guardara rencor hacia mí. El sonido del sartén sofocando brevemente su conversación. Yo seguí cocinando concentradamente, como si no hubiera escuchado nada. Total, mañana ya me voy de regreso al país. Capítulo 11. Esa noche, me mudé a la habitación de invitados en el primer piso. Mi puerta fue pateada con fuerza. Guillermo, con los brazos cruzados, me miró y dijo: esta habitación la va a usar Freya. Me quedé helada. Entonces, ¿dónde se supone que debo dormir? Dormir de nuevo con Guillermo claramente ya no era apropiado. Pensándolo bien, me mudé al cuarto del servicio en la planta baja. Antes de dormir, la tía Jin me escribió. Dijo que acababa de hablar con Guillermo por teléfono y notó que tenía la voz algo congestionada. Le recordó que tomara su medicina, pero sabía que él no lo haría solo. Así que me pidió que se la llevara y me asegurara de que se la tomara. Me levanté de la cama, tomé las pastillas y subí al segundo piso. Esa habitación enorme, en la que viví durante 2 años. Pero ahora, escuchaba la risa de otra chica dentro. Toqué la puerta y esperé un buen rato, hasta que por fin se oyó un «entra». Guillermo vio las pastillas en mi mano y soltó una risa sarcástica. «Fernanda, ¿no tienes un poco de dignidad? ¿Acaso haces todo lo que mi madre te dice? ¿Estuviste conmigo porque fue tarea que te asignó mi mamá?» No respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Decirle que todo fue premeditado? ¿Que deseaba su cuerpo desde hace años? Entonces, seguro me habría destrozado ahí mismo. Al ver que no respondía, Guillermo dijo: perfecto, si eres tan arrastrada,
Entonces no tengo más que decir. Me miró con desprecio. Tú y Freya son completamente distintas. Ella al menos tiene algo de respeto por sí misma. Mi pecho se encogió un poco. Solo un poco. Siempre lo tuve claro, si uno recibe el dinero, tiene que cumplir con el encargo. Seguí su tono sin alterarme. Después de todos estos años, al menos has conseguido lo que querías. Les deseo una larga y feliz vida juntos. Guillermo me miró fijamente, sin decir una palabra. Freya observaba todo como si viera una obra de teatro. Luego, con cualquier excusa, se levantó y se fue. En la habitación solo quedamos Guillermo y yo. El aire se volvió espeso e incómodo. Mi vuelo era por la mañana. Ese puesto requería que me presentara lo antes posible. Ya le había informado a la tía Jin, y no tuvo ninguna objeción con que me marchara unos días antes. Siempre quise despedirme de Guillermo, pero nunca parecía haber una ocasión adecuada. Esta noche, parecía ser esa oportunidad. Le dije con cautela. En realidad, podrías dejar que Freya te cuide. Freya no era precisamente una señorita de alta sociedad. Se decía que su familia era muy pobre. Debe saber hacer muchas cosas, y seguro es buena cuidando gente. Para mi sorpresa, Guillermo se negó, sacudió la cabeza y dijo, no, ella está ocupada con sus estudios. Es la alumna estrella de su profesor. No tiene tiempo para cuidarme. Ese es tu trabajo. Mi garganta se cerró. En ese instante, entendí cuál era mi posición en el corazón de Guillermo. Claro, ella era una protagonista que había llegado hasta donde estaba por méritos propios. Y yo, era una pagafantas. Una parásita que solo podía mantenerse en pie gracias a la familia Jin. Guillermo no quería arruinar el futuro de Freya. Ella tenía una carrera, un destino brillante por delante, pero yo, en sus ojos, era esa pagafantas despreciable. La niñera que debía girar eternamente a su alrededor. Aún no amanecía. Con mi maleta a cuestas, salí de la mansión. Observé cómo esa tierra extranjera bajo mis pies se volvía cada vez más pequeña. Y supe que estaba por empezar el próximo capítulo de mi vida. Capítulo 12. Pensé que Freya se mudaría a la mansión de Guillermo y que comenzarían juntos una vida feliz. Pero justo un mes después, Freya apareció frente a mí. Parecía que llevaba un buen rato esperándome frente al edificio donde trabajo. En el basurero había varias colillas de cigarro. En cuanto me vio, apagó el que tenía en la mano. Dijo como si nada, recibí una muy buena oferta, así que regresé antes. Una gran empresa, departamento de estrategia, salario anual de 1 millón. Asentí con la cabeza. Felicidades. Nunca la había visto fumar. Siempre la recordaba como una niña buena. En la secundaria, la vi mordiéndose las uñas por no poder resolver la última pregunta del examen. Así que le pasé una chuleta por debajo de la mesa. Ella la hizo trizas y, tras la prueba, me sermoneó que eso no se hacía. Yo fingí escucharla con atención, pero por dentro no me importó en lo más mínimo. Todo formaba parte de mi plan para conquistarla. Quería ganarme su confianza, hacerme su amiga, y poco a poco, le fui dejando entrever que me gustaba Guillermo. Quería que lo viera con sus propios ojos, como los amigos de la infancia de Guillermo se burlaban de mí, me llamaban pagafantas, me ridiculizaban. Vi cómo se le enrojecían los ojos del coraje y saltaba a defenderme. Todo iba según lo planeado. Excepto que, tras tirar la carta de amor que Guillermo le dio, ella tampoco quiso seguir siendo mi amiga. Ahora, las dos mirábamos, bajo el viento frío, el ir y venir de la gente. Fernanda, ¿crees que eres muy lista? No le respondí, y parece que no esperaba respuesta. Lograste que Guillermo se obsesionara contigo. Al segundo día de tu partida, ya lo había notado. Te llamó por teléfono, pero se dio cuenta de que lo habías bloqueado. Fue a buscar a su madre, y ella lo regañó duramente. Lo llamó niño mimado y de paso le presentó a una candidata para casarse. De pronto cambió de tono. Al principio, yo odiaba a Guillermo, hijo de papá, inútil, arrogante, estúpido, lo único rescatable era su cara. Pero luego, empecé a sentir lástima por él. De pronto, dio un paso hacia mí. Sentí su aroma, una fragancia sutil de tabaco femenino, muy particular. Dijo, tú hiciste que yo rechazara a Guillermo a propósito, no porque lo quisieras para ti, sino porque no querías que yo cayera en el juego de un rico caprichoso. La miré un instante, sin confirmar ni negar. Una chica como ella nunca iba a poder estar con alguien como Guillermo a largo plazo. El Guillermo del instituto, o incluso el de la universidad, no era independiente. Lo que podía ofrecerse le escapaba entre los dedos, como mucho, un par de años de juventud cómoda. Pero ella no necesitaba una juventud cómoda, necesitaba un futuro brillante. Aunque, ¿quién era yo para decidir por ella? Antes de irme, le dije, estás pensando demasiado. Solo no quería que me quitaras a Guillermo. Me era útil,
Pensé que sería la última vez que vería a Freya. Esa amistad falsa y adolescente ya merecía su punto final. En adelante, cada una por su camino. No mucho después, estuve varios días seguidos trabajando horas extra por una inspección. Días y noches intercambiados. Cuando por fin salí del trabajo y regresé a casa, vi a Guillermo, parado bajo un poste de luz, clavándome la mirada. En su rostro había rabia, pero sus ojos estaban llenos de tristeza, como un gato abandonado. Capítulo 13. Guillermo volvió al país en secreto. Ni la tía Jin ni el tío Jin lo sabían, pero pronto lo sabrían. En cuanto lo vi, le envié un mensaje a la tía Jin. ¿Te divierte jugar conmigo, Fernanda? ¿Soy tan fácil de engañar? Ese gato orgulloso, que ya había disfrutado de todos los beneficios, aún así sentía que lo habían lastimado. No supe cómo calmarlo, así que opté por guardar silencio. Se acercó y me apretó las mejillas con fuerza. Fernanda, ¿es que crees que no podemos continuar? ¿O piensas que ese trabajo miserable tuyo vale más que yo? Ambas, pero no podía decírselo. Tenía miedo de que, si lo decía, explotara de verdad, aunque ya estaba fuera de sí. ¿O es que, en realidad nunca te gusté? Cuando hizo esa pregunta, su voz temblaba, y pensé, sí, en algún momento me gustó, pero había demasiadas cosas que iban antes que él. Además, él era del tipo que no valoraba el amor cuando lo tenía en las manos. En todos estos años, había estado con más mujeres de las que yo he visto hombres atractivos en mi vida. Yo no era ni la más bella ni la más inteligente. No me sentía como esa persona especial. Pensé un momento y elegí una respuesta más diplomática. Le dije, no quiero tener una relación que nadie bendeciría. Guillermo se quedó helado. Con su capacidad de análisis, seguramente necesitaba unas cuantas vueltas mentales para procesarlo. Justo en ese momento, llegó mi candidato de citas con un ramo de flores. ¿Quién es él? No respondí, solo tomé las flores. ¿Él sabe que llevas años a mi lado? Cuando vi que el candidato empezaba a molestarse, me acerqué y le susurré, el hijo de la familia Jin. De inmediato se le apagó el fuego. Quiso llevarme con él. Guillermo, al ver la escena, se enfureció aún más. Fernanda, ¿él sabe que eres mi pagafantas? No le respondí. Me di la vuelta y me fui. Justo cuando Guillermo intentó lanzarse a detenerme, por fin llegaron los guardaespaldas de los Jin. Lo sujetaron. Y yo, sin mirar atrás, subí al coche del candidato. Capítulo 14. El día de mi compromiso. Guillermo apareció otra vez para armar un escándalo, y nuevamente fue retenido por los guardaespaldas de la familia Jin. La familia de mi prometido no se molestó. Mi familia, por supuesto, tampoco. Aceptamos gustosamente las disculpas y compensaciones de los Jin, y pedimos a todos los invitados que borraran los videos. El asunto se resolvió de manera bastante impecable, pero justo antes de irse, escuché al tío Jin decirle a Guillermo, con esa actitud, ninguna mujer va a quererte. Ahora no puedes recuperar a Fernanda, porque no tienes nada. Guillermo me miró fijamente, con los ojos llenos de desesperación, como si estuvieran a punto de sangrar. Y cuando algún día lo tengas todo, Fernanda ya no te importará. Guillermo finalmente dejó de resistirse. Sus labios sangraban de tanto morderlos, y con voz baja, soltó una sola palabra. Bien. Desde entonces, casi no volví a ver a Guillermo. Se subió a la carretera que la familia Jin había pavimentado para él, una autopista de oro. Hasta Roma se inclinaba ante él. Cada vez que escuchaba noticias suyas, venían acompañadas de suspiros de envidia de otros. Sentía cierta envidia, y de repente pensé que, quizás, lo que sentía por Guillermo en mi juventud no era exactamente amor. Las mujeres solemos confundir los celos hacia un hombre con amor, y el amor hacia otra mujer, con envidia. Capítulo 15. 3 años después, mi camino de ascenso profesional se estancó. Hablé con mi esposo sobre tener un hijo. En estos 3 años, no volví a ver a Guillermo, aunque a veces, a través de la ventana de un auto, me parecía reconocer el contorno de su rostro. Seguramente era solo una ilusión. Durante las festividades, cuando regresaba al antiguo complejo residencial, me crucé con Guillermo un par de veces. Le saludé. Él me respondió con un hola, como si nada hubiera pasado. Con la idea del hijo en mente, fui a hablar con mi esposo. En todos estos años, habíamos tenido relaciones solo 1 o 2 veces. Ninguno de los dos lo buscaba. Sabía que él tenía a alguien fuera, pero también sabía que yo era su verdadera socia de intereses. Yo hacía como que no sabía, y él me dejaba vivir mi vida. Cuando le propuse tener un hijo, no lo rechazó, solo me preguntó, ¿niño o niña? Con esa pregunta, daba por hecho que sería por fecundación in vitro. Le respondí,
Me da igual. En mi familia ya no pueden tomar decisiones sobre mí. ¿Y en la tuya? Si su familia tenía alguna exigencia, entonces deberían pagar el precio correspondiente. Él lo pensó un poco y dijo, lo consultaré. Al día siguiente, para que lo del embarazo no pareciera tan repentino, hablé con mi subordinada sobre el tema de los hijos. En el momento justo, dije, los niños son tan adorables, yo también quiero uno. Aquí, todos los que sobreviven son gente astuta. Ella captó al instante, ya va siendo hora de que usted tenga uno. Usted siempre enfocada en el trabajo, su esposo sí que la comprende. Si fuera el mío, ya estaríamos peleando. Sonreí y respondí, sí, por suerte él me entiende. Pensé, esta conversación se difundirá rápido. Fui al hospital para consultar sobre el proceso de fecundación, pero unos días después, me asignaron a un nuevo puesto tan ocupado que apenas podía volver a casa. Un castigo disfrazado de ascenso, y de repente, mi camino de ascenso se desbloqueó. Mi nuevo jefe me trataba con especial consideración, y creo que sé quién estuvo detrás de eso. Capítulo 16. Pasaron otros 3 años, cuando apareció el hijo ilegítimo de mi esposo. Aproveché para pedir el divorcio, pero él no quiso. No era por amor, era porque yo ya tenía un rango mucho más alto que el suyo. Me dijo, durante todos estos años nunca dedicaste tu energía a la familia. Aparte de mí, ¿quién más soportaría a una mujer así? Y es cierto que tenía alta tolerancia. En su día, pudo casarse conmigo sin cambiar el gesto. Incluso en estos 2 últimos años, cuando alguien desenterró mi pasado con Guillermo, pudo fingir que no sabía nada, pero yo no necesitaba eso. Lo que uno no tiene en la infancia, de adulto lo busca desesperadamente, como cuando mi habitación de niña era pequeña, un antiguo trastero adaptado. Ahora me compré una casa grande, uní 2 dormitorios para hacer una suite principal. Me faltaron demasiadas cosas en la niñez, por eso estos años he estado corriendo sin parar, tratando de llenar esos vacíos. Y creo que ya me recompensé lo suficiente. Como dice esa frase tan famosa en internet, me volví a criar a mí misma desde cero. Pero olvidé que era la primera vez que me criaba, y en realidad, no sabía qué era lo que realmente quería. Parece que lo he conseguido todo, y al mismo tiempo, no tengo nada. El divorcio fue bastante fluido, solo hacía falta negociar bien la compensación. El día que salí del registro civil, vi a Guillermo en un coche al borde de la calle. Su porte era mucho más sereno. Seguía siendo tan guapo como siempre. No traía guardaespaldas, solo un chofer. Me echó un vistazo, y luego se marchó. Mi esposo, bueno, mi ex esposo, se rió y comentó con aire nostálgico, qué amor más profundo el suyo. Todos estos años sin casarse, esperando por ti, al enterarse de tu divorcio, vino a acompañarte. Sonreí y negué con la cabeza. No era eso. Creo que él solo quería confirmar lo que el tío Jin le dijo aquel día. Cuando lo tengas todo, Fernanda ya no te importará. Y ahora, obtenerme sería algo demasiado fácil. Pero la pregunta es, ¿todavía me quiere? Miré el coche alejándose, y creo que ya sé la respuesta. El amor es como volver a un lugar que ya visitaste, o como marcar un árbol para encontrar tu espada en el río. Cuando regresas, ya no es el mismo río, ni tú eres la misma persona. Guillermo, en estos años, seguro también ha comprendido por qué estuve a su lado. Lo que se pierde, pero no por eso duele.